Voy de una con la entrevista, Pedro, pues si ya lo hice entrar, quería aterrizar un poco lo conversado con Pedro Granja, pero hagámoslo después de la otra entrevista con Pedro, porque va un poco del mismo tema, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas de las que estas nuevas discusiones legislativas están proveyendo al Estado para que pueda enfrentar, y si el Estado, ya dotado de estas herramientas, tiene la visión suficiente para exprimirles cuanto jugo tenga en ellas, para solucionarnos la vida a los ecuatorianos? Así que le doy la bienvenida. Hoy estamos de Pedro P en la contra, y le doy la bienvenida a mi queridísimo amigo Pedro Donoso. Gracias por estar con nosotros una vez más, hermano. Hola, Fernando, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, brother, muy bien. Esperando la clasificación hoy día. Esperemos que así sea. Ya con Ojalá sí. Pero amaneciendo con una crisis desbordada en la seguridad de Guayaquil, que nos pone a preguntarnos, ok, listo, si la discusión se ha puesto a circular en el tema de seguridad desde la toma de mando, y los esfuerzos del gobierno van derivados a impulsar legislativamente esas herramientas de los que ellos dicen tener necesidad. La pregunta es clara, ¿son esas las herramientas que se necesitan? ¿El gobierno está fijando el punto de mira donde corresponde? A ver, mira, yo te voy a contestar en mi ámbito de acción, ¿no es cierto? En mi ámbito de análisis de especialidad, si se quiere decir así, que es del ámbito político, digamos, ¿no? Yo tengo como mucha reserva de hacer análisis con los cuales yo no estoy preparado, que es un tema, evidentemente, el tema de la violencia, del análisis de la inseguridad, incluso del mismo análisis finalmente de la eficacia de normas para combatir el crimen organizado. Yo no podría responder esa pregunta, me parece que es muy compleja, pero lo único que yo hago finalmente como quizás analista de contexto político es poner los elementos sobre la mesa, ¿no es cierto? Sabemos que el primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento de la historia, y en ese primer trimestre, ¿no es cierto?, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior en el ámbito de proyectos es de menos del 10%, es un 8.6%, es decir, tú puedes construir toda la narrativa que quieras, puedes aprobar todas las normativas que quieras, pero si no hay gestión en la ejecución, digamos, creería yo finalmente que esto es un problema que no se va a resolver. Es un problema estructural, lo sabemos, es un problema finalmente que no tiene que ver solo con una lógica securitista, tiene que ver con una dinámica social, tiene que ver finalmente con el tejido social, tiene que ver finalmente con la presencia del Estado, pero cuando tú tienes cifras así, o cuando tú tienes cifras, por ejemplo, a mayo del 2025, una ejecución presupuestaria de proyectos de inversión en el Ministerio de Salud, por ejemplo, del 19.42%, cuando tienes un Ministerio de Energía que a puertas de un estiaje tiene menos del 3% de ejecución presupuestaria en el ámbito de proyectos, no es raro finalmente que nada cambie, ¿no es cierto? Lo extraño sí es la disociación o el divorcio de la percepción y la realidad. Eso es algo que yo sigo obsesionado con intentar entender, que es lo que habíamos hablado en la anterior entrevista que tú tuviste la gentileza de invitarme, que es esta lógica de no entender lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, de finalmente tienes una realidad clara, ¿no es cierto? Lupa Media hace este fact-chequeo, ¿no es cierto?, de las propuestas de campaña de Noboa, en su mandato, ¿no es cierto?, en su primer mandato, evidentemente, y lo hace con indicadores, ¿no es cierto?, en tres ámbitos: economía, digamos, ámbito social y seguridad, y recoge finalmente 17 propuestas, y de las 17 Noboa ha incumplido 10. ¿Cómo un presidente que incumple 10 propuestas de 17 tiene un 60% de valoración positiva? Eso es algo que hay que investigar, digamos. Yo sigo absolutamente limitado en el entendimiento y finalmente en no tener una conclusión entre este divorcio de la realidad y la percepción, ¿no? Ahora, y vamos justamente a eso, porque si estoy divorciado, si mi percepción está divorciada de la realidad, de lo que me arroja la realidad, al final mis propuestas legislativas es muy probable que nazcan de ahí mismo, ¿no?, de mi percepción y no de lo que reclama la realidad. Y quisiera analizar contigo estas propuestas legislativas que se han discutido, que se aprobaron el día sábado, que hoy seguramente se aprobará una nueva ley de inteligencia, en las que parecen que los loquitos son los que alertan de los peligros de estas leyes, y son más bien en el discurso y en el titular muy bien recibidas, porque propenden a un Estado mucho más militar, un Estado mucho más enfocado en la reacción de la fuerza pública. Partamos de ahí para analizar justamente desde este
divorcio de la realidad si las herramientas que constan ya en esta ley y en el debate que se llevará ahora en la Asamblea son las herramientas adecuadas para poder responder a la realidad, ya no desde la percepción del gobierno, sino desde lo que la realidad reclama. Digamos, cuando yo hablo de este divorcio de realidad-percepción, hablo de la percepción ciudadana, ¿no es cierto? Masiva, a eso me refería yo, ¿no? Porque finalmente la percepción del gobierno puede ser la que sea, o incluso, digamos, más bien creo que está haciendo un juego inteligente en su propio juego, digamos, ¿no? Este no es un problema de leyes, te lo dicen todos, te lo dicen los especialistas, te lo dicen abogados penalistas, es decir, no es un problema de leyes. Desde que estalló la violencia han habido más de 10 reformas referidas finalmente al tema de la violencia y la inseguridad, pero el tema no cambia. ¿Y cómo va a cambiar si no hay presencia del Estado? Cuando tienes finalmente una ejecución presupuestaria y proyectos de inversión del menos del 10% del ministerio que debería estar encargado al respecto. Es un juego político, el juego político devora finalmente a juego de la realidad, pero el juego político está ganando, ¿no? Y está ganando porque te plantea finalmente un ejecutivo profundamente fuerte, o quizás un ejecutivo que nos quiere hacer pensar que es fuerte también. Y eso es muy importante, digamos, como entender. Porque esto de la planadora, digamos, creo que hay que pasarle por un análisis un poco más concreto. Yo aquí tengo como mis anotaciones, ¿no es cierto?, de qué es lo que pasa o qué es lo que podría pasar, por ejemplo, en el legislativo. Y claro, tú finalmente si haces una radiografía, el gobierno no es tan poderoso como parece, digamos, o como nos hace creer. De 7 votos. Pero los números a ver, si llegan con 66 y luego tienen 68 y luego pasan con 74, con 77, 78 las votaciones y ahora te muestran 85, más bien lo que parece ser es que está creciendo. La gran pregunta es finalmente cómo, porque por ejemplo, si tú ves la votación cuando apelan a la presidencia de Olsen, ¿no es cierto?, lo logran casi con las justas, ¿no es cierto? E incluso hubo una abstención de parte de Pachacutic que hizo replantear finalmente el tema. Pero vamos a las cifras duras, ¿no es cierto? De 7 votos en el CAL, ¿cuánto tiene ADN propios? Son 3, ¿sí? Esto no quiere decir que el gobierno no siga teniendo, digamos, su mayoría artificial. No estoy diciendo que no. El punto finalmente es cuánto cuesta políticamente la transacción voto a voto, sesión por sesión. Eso es profundamente desgastante, digamos, ¿no es cierto? Hay que hacer una radiografía de las comisiones. De las 13 comisiones de la Asamblea, ¿no es cierto?, en 5 ADN tiene mayoría propia y en otras 5 no tiene mayoría propia. Es decir, aquí la gran pregunta es ¿hasta cuánto en el ámbito del tiempo te va a durar esta mayoría? Pero además, ¿cuánto es el costo político que tú tienes que enfrentar voto por voto? Esa es la gran discusión. Eso es un desgaste muy profundo finalmente, ¿no? Entonces, la realidad quizás nos hace parecer una cosa, pero en verdad tiene otra, porque el negocio político no es el poder que tienes, es el poder que tú aparentas tener finalmente, ¿no? Y eso obedece a un relato, y ahí me planteo yo la misma pregunta que tú estás circulando, Pedro, y es, este relato es tan fuerte para no verse afectado por 13 muertes el día de hoy, solamente en esta mañana en Guayaquil, que están en los titulares, para no verse afectado por el contrato de Progen que está en los titulares, por el contrato que realmente se desborda de irregularidad y de torpeza, para no verse afectado por el pecheo de no darle la palabra a los asambleístas de oposición, de permanentemente pasarse de listo con la norma y colocar, por ejemplo, el nombre de Revolución Ciudadana a la señora Salazar en el CAL. Es decir, todas estas cuestiones que regresan a los titulares, que están ahí, están presentes para la lectura de la ciudadanía, no parecen hacerle mella, no parecen afectarlo, no parecen desgastarlo, que es lo que tú bien decías como consecuencia natural de este ejercicio diario. Y yo te digo la verdad, quisiera comprender cómo se reconstruye un relato tan sólido que impida, como chaleco antibalas, que los cuestionamientos terminen por tocar al gobierno y por desgastarlo como políticamente hemos entendido que se da en esta situación. Que es un poco lo que te estoy planteando. Es decir, digamos, este divorcio de lo que está sucediendo, no solo en el Ecuador, quizás en el mundo también. Esta lógica finalmente de no tener la capacidad de señalar qué importa, ¿no? Porque tú decías muy bien, es decir, hoy amanecimos con un montón de muertos en Guayaquil
¿Y a quién le importa eso? Es decir, ¿en verdad es importante? ¿En verdad estamos discutiendo sobre eso? ¿No? Y ahí yo vuelvo finalmente a esta frase de Byung-Chul Han en su libro El aroma del tiempo, ¿no? Es decir, cuando a una sociedad le cuesta mucho determinar qué es lo importante, ya nada importa, ¿no? Porque además todo tiene que ver con la impermanencia, con que no es permanente finalmente, con que hay un flujo continuo de cosas que suceden que ya hace que perdamos finalmente la importancia, pero no tiene que ver con los relatos, digamos, ¿no? Una crisis social como lo que estamos viviendo no tiene que ver con los relatos solamente, tiene que ver con los imaginarios, tiene que ver con las tensiones políticas, tiene que ver con las prioridades, tiene que ver finalmente con los mitos que decimos nosotros, ¿no? Porque esto no se construye de la noche a la mañana finalmente, ¿no? Esto se construye en un largo andar, de determinar finalmente, como te digo, cuál es la lógica de la importancia en el debate, es decir, ¿es el tema de la democracia importante? No, el Latinobarómetro ya nos está diciendo finalmente que 8 de cada 10 ecuatorianos no ven utilidad en el concepto de democracia. ¿Por qué finalmente nos importaría que un presidente viole la ley? ¿Por qué sería esto importante? No estoy justificando, ¿no? Lo que estoy intentando es como hacer una radiografía, ¿no es cierto?, del comportamiento sociopolítico de la gente, ¿no es cierto? Y claro, también, digamos, invadida por esta lógica del miedo, ¿no es cierto? Invadida finalmente por esta lógica de la desesperanza, altos niveles, digamos, de pesimismo, que incluso no son los altos niveles que deberían estar, digamos, ¿cierto? Yo también te repetía esto. En el 2023 el promedio, de acuerdo a perfiles de opinión, era por sobre el 90% de pesimismo. Hoy se ubica en el 60%, es decir, pero no ha mejorado nada. Los indicadores sociales son terribles finalmente, ¿no es cierto? Somos el tercer país después de Haití y Colombia en tener más migración forzosa interna, de acuerdo al Consejo Noruego de Migraciones. 49% de la niñez está bajo la línea de pobreza. No pasa nada. ¿Y cómo se reconstruye desde ahí, Pedro? Porque al final lo que tienes es una sociedad a la que no le importa los parámetros, los principios y las fronteras de la democracia, pero sí propende a que el más fuerte llegue, pechee, empuje y dispare. Y eso, ese imaginario de Rambo, ¿no? Ese imaginario de que ya vienen los Navy Seals y vienen y en un evento mágico y muy fugaz terminan por resolverlo todo y al final tenemos el cierre de la película con la caída del sol y el gran héroe ahí. ¿Cómo se resuelve eso? Porque al final tú tienes una influencia de un montón de cosas que inciden en la mentalidad que están adoptando nuestras juventudes, la influencia cultural de la necropolítica, la influencia estética de las grandes producciones, ¿no? Donde siempre el representante del bien llega bastante armado y con disposición de destruir al enemigo, y más bien parece que estamos comprendiendo en este divorcio que nos dices de la realidad, que ese es el camino y los políticos, por supuesto, abrazan y se aprovechan de ello. Sí, no solo los políticos, diría yo, digamos, toda la dinámica social, ¿no es cierto? Digamos, la ausencia de la academia, todo lo que siempre te digo cuando tú me invitas a tus programas, porque parezco disco rayado, pero finalmente está. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que lo primero es que hay que entender. Es decir, es como súper difícil finalmente que nosotros intentemos resolver algo si no estamos entendiendo qué es lo que está sucediendo realmente. ¿Qué importa? ¿No es cierto? Porque algo debe importar a la gente. ¿Qué es lo que está importando finalmente? ¿No es cierto? ¿Cuál es la lógica de entendimiento? Eso se levanta información más, quizás con una lógica más cualitativa que cuantitativa, y solo entendiendo cuáles son los nuevos comportamientos, podemos dejar de lado los grandes mitos también, ¿no? Porque somos expertos finalmente en poner un solo saco y la causalidad mágica solo que resuelve todo. Es decir, ¿por qué finalmente pasa esto? Por esto. O sea, no entendemos que son procesos complejísimos, digamos, ¿no? No es todo el mundo te dice las redes sociales, que las redes sociales, no sé si en verdad las redes sociales solamente, ¿no? Es un conjunto de cosas. Creo que finalmente el primer punto de partida es entender. Somos tontos porque vemos TikTok, somos violentos porque Correa pactó y permitió el ingreso y somos, es decir, las razones que les damos a nuestros problemas que son de enorme gravedad son razones muy ligeras al final y terminamos por convencernos de ello, pero se está adoptando política pública a partir de ello, esa es la gran pregunta.
Es que ese es el problema, Fernando. Nosotros como Ecuador no tenemos un censo poblacional verificado y nadie cree en el censo poblacional. ¿Cómo este gobierno o el gobierno anterior, ¿no es cierto?, establece política pública sin información? Porque además somos un país profundamente deficitario de información. ¿Por qué? Porque, y esto tiene este concepto en criminología mediática, se llama causalidad mágica. Tenemos la necesidad de contestar preguntas lo más simple posible, porque nosotros no somos sociedades, y yo digo sociedad mundial, digamos, no somos sociedades que ahora conceptualizamos, somos sociedades que necesitamos recetas para resolver el tema, ¿cierto? Es decir, 5 recetas para adelgazar, 5 recetas para no sé qué, te cuento las 5 noticias más importantes, todo está reducido, todo está compactado finalmente, y claro, no conceptualizamos y hemos perdido, ¿no es cierto?, la necesidad de conceptualizar, ¿no? Y eso es súper grave, porque creemos finalmente que los problemas graves que tenemos estructuralmente tienen explicaciones sencillas, exactamente lo que tú decías, ¿no es cierto? ¿Por qué el narcotráfico se disparó en el Ecuador? Por la base de Manta, ¿no? O sea, pero nadie ve finalmente que cuando estaba aquí la base de Manta, los homicidios subieron de 13 a 18. Nadie ve finalmente que en Colombia pusieron dos bases estadounidenses finalmente y la producción de coca se triplicó. No importa. Esos detalles no importan, digamos. Yo necesito que en mi gran imaginario cartesiano, donde están buenos y malos, ¿no es cierto?, pueda construir yo silogismos falsos, ¿verdad? ¿Qué es un silogismo falso? Es súper sencillo. En filosofía, en el colegio nos enseñaban esto, ¿no es cierto? A Pedro le gusta la leche, a los gatos les gusta la leche, ergo Pedro es un gato, digamos. Así funciona, ¿no? Porque no tenemos ni siquiera la intención, la necesidad y el gusto por conceptualizar. Lo conceptualizado y lo conceptualizante ya pasó de moda, digamos, ¿no? Entonces necesitamos respuestas rápidas. Y en esos relatos sí entran finalmente todos los intereses políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Ahora, hablábamos de las contradicciones y yo recordaba a Guillermo Lasso, porque durante su gobierno se decía mucho, mira, aquí apareció, cada vez que el hombre hablaba, aparecía en la hemeroteca, en algún momento de los 10 años que persiguió la presidencia, diciendo exactamente lo contrario cuando el presidente era otro. Y desde mi perspectiva, esto sí le hacía daño a la credibilidad de Lasso. ¿Dónde se marca la diferencia con un Noboa que con un solo acto, de nuevo, sencillito, visual además, de romper la tabla de drogas, te convence de que ahora sí el problema va a estar solucionado, pero lo deriva a la Corte Nacional de Justicia para que cada juzgado establezca los parámetros y luego en el proyecto de ley que él mismo ingrese en la asamblea incluye nuevamente la tabla de parámetros? Este divorcio entre lo hecho antes y lo propuesto ahora no parece hacerle el mismo daño que a otras figuras políticas como Lasso cuando se enfrentaba con su supervillana, la hemeroteca. Pero Fernando, lo que tú señalas es súper importante porque lo que hay que entender es que Guillermo Lasso no fue presidente del Ecuador hace 50 años. Yo te entendería finalmente y te diría, bueno, pero fue hace 50 años, después cambiaron, es hace año y medio, digamos, ¿no? Es que es inentendible finalmente, es como muy difícil de comprender, no es un fenómeno solo geolocalizado en el Ecuador. Yo veía este video, esto es anecdótico, pero yo veía este video de Trump en la frontera con México, ¿no es cierto? Inmigrantes ilegales al otro lado queriendo cruzar el río, que le gritaban, ¡viva Trump! ¡Te amamos, Trump! Y Trump, digamos, se queda como frío y regresa a ver a la cámara y dice, es inentendible, me aman, digamos, ¿no? Es eso, es decir, esta lógica que a nuestros ojos es contradictoria, pero no estamos entendiendo los mediadores de esas relaciones, ¿no? Ya no son los mismos, ya los mediadores de esas relaciones ya no son los que nosotros entendemos, porque Noboa es del arquetipo de presidente que violó todo lo que te dice el manual que no hay que hacer, y sin embargo finalmente no hay, o sea, ese es el político más consolidado de los últimos 2 años finalmente, ¿no es cierto? Tiene una valoración positiva altísima, no le asemeja habernos dejado 14 horas sin luz, ¿no? Es impresionante, digamos, ¿no? ¿Cuáles son esos nuevos mediadores? No lo sé. Creo que, digamos, se necesita mucha investigación, como te digo, social para entenderlo, mucha investigación social, sobre todo para entender afectos y desafectos de la población, cómo la gente vota, lo que sucedió en la segunda vuelta en sí mismo, digamos, ¿no? O sea, una primera vuelta, ¿no es cierto?, muy, muy reñida, después una segunda vuelta con una locura gigantesca. Es decir, Noboa es un presidente que ha hecho 2 cosas que han hecho pocos presidentes, ¿no? Ganar una reelección
y segundo, tener una diferencia amplísima con su rival, ¿no? Eso solo lo hizo Jaime Roldós y la gran reelección solo Rafael Correa, evidentemente, ¿no? Entonces, es un fenómeno en donde nosotros tenemos que investigar más que al actor Noboa, al fenómeno Noboa, a los interlocutores finalmente que están traduciendo esto, que no necesariamente son personas, actores, etcétera, sino son códigos, símbolos, ¿no? Eso hay que entenderlo mucho mejor. Ahora, esto viene con licencias, es decir, esta aprobación y esta falta de o lo poco que le golpean estas noticias, estas contradicciones, esta falta de gestión, esta falta de ejecución en sus ministerios, viene con una suerte, con un saco de licencias para el presidente, licencias que él ha buscado, para las que él ha buscado ya un asiento normativo en la Asamblea, de las leyes que se han discutido, tanto la de economías criminales como la que hoy se discute en materia de inteligencia. Podría obtener algo que tú digas, ok, listo, a través de estas herramientas ya podemos encontrar una conexión, un cable a tierra, un anclaje a realidad de la gestión de gobierno para proponer desde donde piensa al final, pero que al parecer tiene una conexión con las aspiraciones y con el apoyo de la gente. Sí, siguen siendo para mí, digamos, procesos que alimentan solo la narrativa, no van a resolver absolutamente nada, y eso lo sabemos. Lo interesante también es los fenómenos de las leyes, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos escandalizamos a 4 días de que voten la ley de inteligencia. La ley de inteligencia está en la Asamblea desde el 2018. Esto no es un proyecto de Noboa. Obviamente, finalmente, está en una comisión manejada por ADN, se alimentó con las observaciones, todo lo que quieras, pero es un proyecto del 2018. ¿Por qué estamos discutiéndolo en el 2025 a 17 horas, a 7 horas, a 6 horas de que se apruebe? ¿Por qué? Y es porque también tienes una oposición que te da las licencias que tú dices. Si tú me preguntas a mí, ¿quién más da las licencias? La oposición a Noboa, digamos. Es una oposición profundamente mediocre, que no entiende absolutamente nada. El debate de la ley de economías criminales fue, digamos, terrible. Y si entiendo, solo les dan la palabra 3 veces, todo lo que quieras, ¿no es cierto? Pero claro, no entienden que la disputa y el debate ahora tiene mucho más que ver con lo simbólico que con lo argumentativo, quizás, que era lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Es decir, en esta lógica finalmente de cuál es la oposición o cuál es, digamos, la polarización. Noboa es una polarización evidentemente afectiva, no emotiva, no tiene que ver con esta lógica ideológica, y tú tienes a un Ricardo Patiño en Teleamazonas hablando sobre democracia. Entonces es como, hay una desconexión total con los nuevos mediadores sociales que yo te planteo, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo se sale de ese entrampamiento también, no? Tienes un nutrido grupo de asambleístas que vienen, uno podrá decir lo que sea y podrán ellos decir lo que sea, pero el golpe de la segunda vuelta fue un golpe tremendamente duro también para ellos, que además se ven en inferioridad de condiciones, además ven que existe un menosprecio, un ninguneo permanente en el pleno de la Asamblea, en las presidencias, en las comisiones incluso, y no han encontrado mejor respuesta que pararse e irse algunas veces del pleno. Por ahí apareció el asambleísta González con un megáfono que yo cuando lo veía en vivo decía, pero por Dios, cuánta torpeza, ¿cuánto se puede no reconocer un camino certero para salir del entrampamiento en el que están? ¿Cómo se sale de ahí, Pedro? Digamos, es difícil tener esa respuesta, pero sí diría yo que un poco marcando la agenda, ¿no? Es decir, eres oposición, estás en minoría, te tienen bloqueado, ¿verdad? ¿Y por qué tú no planteas, aunque sea, digamos, la proactividad de propuestas, digamos, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho que el bloque de la Revolución Ciudadana no haya ido el 15 de mayo a la Secretaría General, es decir, aquí tenemos 200 proyectos de ley, me estoy inventando, que los vamos a presentar, ¿no? No, es decir, sí, realmente yo seguiré manejando la agenda que me marca, pero además se quedan atónitos porque además están profundamente erráticos, ¿no? Y vuelven a la discusión de, es que no es democrático finalmente. ¿A quién le importa la democracia? O sea, o la Revolución Ciudadana no hizo lo mismo finalmente, no en el 2013, en el Congreso de los Manteles para dar paso finalmente a Montecristi. No hizo lo mismo.
¿no? Más allá de, no estoy diciendo que esté bien ahora porque ellos lo hicieron, lo que digo es, si hay esta lógica finalmente de esta similitud entre los dos fenómenos, el correísmo y el novoísmo, en su momento, pero sobre todo por la inacción de la oposición y el no entendimiento. Es decir, era impresionante ver en el 2006, 7, 8, 9, 10 la inacción de esa oposición perdida frente a un correísmo que te cambió los símbolos, que te entendió los mediadores, que te planteó una agenda, ¿no es cierto? Ahora es todo lo contrario. Los diputados se iban a Bogotá a reclamarle Dios sabe a quién que Correa estaba haciendo lo que estaba haciendo. Me parecía ridículo en ese entonces, como a mí me parece ridículo el tema del megáfono. Luego le tocó pedir perdón, pero me parece que no han echado mano de todos los recursos para poder salir con una idea más creativa, ciertamente, Pedro. Pero hablemos de estas similitudes, porque a mí me interesa saber esto, Pedro, y creo que es nutritivo para la audiencia. ¿Dónde radican principalmente? ¿Radican en la actitud de Noboa, que se asimila a la de Correa? ¿Radica en el votante de Noboa asimilando estas personalidades y volviendo a elegir aquel que se parece a lo que eligió en el 2006, ya con el paso del tiempo y con el agua corrida en el río? Se parece ciertamente en el diseño de país, no, pero se parece también en las formas en las que se relaciona con su oposición. ¿Dónde están las similitudes y qué es lo que causa que hoy Correa o que hoy Noboa esté tan blindado como en los primeros momentos de Correa? Yo creo que en el entendimiento un poco de la dinámica social, que no sé si en este caso es, digamos, lo hacen a propósito o no, ¿no es cierto? Tampoco sé si finalmente el correísmo lo hizo a propósito o no, pero claro, el correísmo entendió los símbolos de ese momento, es decir, no presentar congresistas, una lista de congresistas en el 2006, ese video de los payasos subiéndose al ascensor, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que está en el entendimiento del contexto, de las nuevas dinámicas, de los nuevos mediadores, etcétera, ¿no es cierto? Me parece que es la similitud, también el interés por cooptar los poderes, ¿no? Es decir, su plan finalmente, y lo escribía Basabe ayer o hoy en su columna en Primicias, ¿no? Decía, el gran proyecto ahora de Noboa es la captación de poderes y cooptar finalmente los poderes. Creo que el correísmo en el 2006 finalmente también tenía esa intención y lo logró, digamos, ¿no es cierto? Hay una gran diferencia, un poco yo hablaba de esto con colegas. Previa reinstitucionalización vía reforma constitucional, vía constituyente, ¿se podría conseguir vía reforma constitucional acá? Yo diría que no, porque evidentemente me parece que es una lógica de enmienda. A la larga terminaremos teniendo una asamblea constituyente, diría yo, para cambiar como que la arquitectura institucional, pero creo que Noboa no lo necesita, digamos, ¿no? Es decir, el juego también finalmente del gobierno de Noboa es la radiografía institucional que estamos viviendo ahora. 7 autoridades de control están encargadas. Cuando tú tienes 7 autoridades de control encargadas, tienes la capacidad finalmente de limitar, porque no es una autoridad que se va a quedar o es una autoridad que quiere quedarse, podría ser, ¿no? Entonces, claro, también finalmente los tiempos son supremamente importantes. Más allá de las similitudes hay una gran diferencia finalmente, que es el contexto sociopolítico, económico del país, ¿no? Es decir, evidentemente, digamos, cuando Correa gobernaba era distinto a lo que estamos viviendo ahora, ¿no es cierto? El orden geopolítico le beneficiaba. Hoy, digamos, Noboa no tiene un beneficio de un orden geopolítico en sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, no tienes unos presidentes del socialismo del siglo XXI que te cobijen y claro, no es lo mismo finalmente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? No, y no parece caerle simpático a los presidentes de la región, es decir, no han venido a su posesión. El tema de la invasión a una embajada seguramente causa recelos diplomáticos. Sin embargo, ni siquiera eso parece tocarlo. Ahora, vamos concretamente a la ley de inteligencia. ¿Cuánto podría incidir en nuestra vida? ¿Cuánto podría afectarnos? ¿Cuáles son sus peligros? Y sobre todo, Pedro, ¿qué tanto esta ley de inteligencia marca una nueva etapa en la relación del ciudadano con el Estado? ¿Qué tanto el Estado tiene abierta la puerta de nuestra casa hoy por hoy? Y tendremos que aprender a convivir con ello. Digamos, yo
he escuchado las críticas de varios sectores, ¿no es cierto? Hay críticas muy duras finalmente del periodismo en sí mismo, en donde, por ejemplo, de acuerdo a Anderson Boscan, esta ley te obligaría a revelar tus fuentes. Yo no, me voy a disculpar porque no tengo esta capacidad de decirte específicamente, digamos, cómo afectaría. Creo que eso hay que dejarlo, digamos, a los especialistas en sí mismo. Pero claro, mi gran pregunta es, ¿en verdad no está pasando ya? Y claro, también el contexto sirve finalmente para que el Estado te proponga este tipo de cosas, porque el intercambio es, te doy mi libertad a cambio de seguridad. Es el intercambio histórico finalmente que ha sucedido, ¿no? Es decir, yo te doy licencias para utilizar tus términos para que finalmente cuartes mi libertad a cambio finalmente de que me des seguridad. Y eso no es un discurso finalmente último, es un discurso histórico, ¿no es cierto? Ese es siempre el canje, ¿no es cierto?, que te plantean. Ahí la gran pregunta es políticamente cómo van a sostener esta ley de inteligencia finalmente, porque si es que las críticas que han planteado los que conocen se sostienen, ni esta ni la ley finalmente de economías criminales podrían sostenerse frente a una lectura de la Corte Constitucional. Y ahí viene la otra discusión, ¿no? ¿Cuál es la relación gobierno-Corte Constitucional? ¿No? Esa es una discusión que hay que tenerla finalmente también. Es como la batalla final, es como la batalla de fondo en esta suerte de hilera de combates que ha librado Daniel Noboa, pero creo que el enemigo está marcado, el nuevo enemigo está marcado, será la Corte Constitucional. ¿Eso condiciona a los jueces, Pedro? Yo creería que sí los condiciona, evidentemente hay presiones, pero también, digamos, el gobierno puede ganar doblemente, ¿no es cierto? Es decir, si la Corte Constitucional no tumba sus leyes, lo gana, pero si la Corte Constitucional tumba sus leyes, también gana finalmente, porque tú puedes establecer esta estrategia de decir, ahí está, la Corte Constitucional correísta, como lo decía Carlos Vera recientemente, ¿no es cierto? La Corte Constitucional correísta, ¿verdad?, es mi verdadero escollo finalmente para yo poder brindarle seguridad, por lo tanto vamos a una constituyente para rever, resignificar, reconstitucionalizar, ¿no es cierto?, el andamiaje constitucional. Es decir, le serviría de pretexto, ¿no es cierto? Ahí el punto es qué va a hacer Noboa cuando ya no tenga pretextos, cuando ya no haya Corte Constitucional, cuando ya no haya correísmo, cuando ya no haya X, Y o Z, ¿no es cierto? Ese es el punto, ¿no? Es decir, quien más necesita finalmente de que exista el correísmo es el noboísmo. Sin finalmente el correísmo, Noboa se queda sin excusas y eso es un problema. Porque además, como somos expertos socialmente en meter a la licuadora del correísmo y el anticorreísmo lo que no entendemos, ¿no? Nada, cuando no entendemos algo lo metemos ahí. Es impresionante. Es como, es que nos dejaron sin luz. Lo que pasa es que Guillermo Lazo no sé qué, o lo que pasa es que el correísmo no sé qué. Entonces es como, porque no somos una sociedad que conceptualice otra vez, ¿no? Entonces, sí creo finalmente que Noboa puede ganar doblemente con respecto finalmente a la Corte Constitucional. Por eso no sé si la Corte Constitucional es en sí mismo un enemigo o es una pared en donde yo puedo jugar paredón, digamos, ¿no? Voy a usar, le voy a meter en la zona de funcionalidad que decimos nosotros y me va a hacer funcional su fallo a favor o en contra, ¿no? Porque yo tengo un bien mayor que es quizás cooptar poderes. Claro, y convenientemente también podría fallar de forma muy tibia, como hemos visto anteriormente, de tal forma en que al final el criterio del gobierno es el que termina imponiéndose. Oye, Pedro, hay algo que yo me pregunto y es si la necesidad, Noboa se ha nutrido hasta ahora yo siempre he dicho, me parece que la elección era una suerte de muralla de contención de las críticas que le iban a caer, se le permitieron cosas por ser un gobierno de transición y porque en teoría estaba empujando su teoría, ¿no?, para poder ponerla en práctica en el siguiente gobierno, ya en este periodo que estamos viviendo. Se hablaba de una constituyente, ahora tendrá que ir a referéndum el tema de la modificación por las bases militares. Ya con ese referéndum Noboa obtiene lo que quería, validarse nuevamente, validarse permanentemente en urnas para no perder aquello que lo impulsa, a pesar de que su gestión no daría para él. Que es un poco lo que discutíamos otra vez, ¿no es cierto? Es decir, no hay un indicador que te determine finalmente que Noboa cumple, ¿verdad? Pero los indicadores electorales te determinan que es un excelente candidato. Es decir, mientras más nos mantenga finalmente el proceso eleccionario, yo creo que es mejor. Creo que el referéndum, y además no tenemos como mucho conocimiento si es que esa será la única pregunta, no será la única pregunta. Capaz que finalmente también interesa meter ahí el tema de la constituyente o no. Para nosotros, desde ICARE, que hacemos como análisis incluso proyectivo con escenarios,
para mí la constituyente sigue siendo finalmente un escenario de alta probabilidad, porque no puede, ¿no es cierto?, con los votos que tiene el legislativo hacer enmiendas constitucionales. No tiene 101 votos, no tiene mayoría calificada. Y si es que lo que quieres cambiar, digamos, el andamiaje institucional, no puedes hacer cambios profundos sin pasar por una constituyente. Ahí la gran pregunta es, ¿le interesa la constituyente o no? Porque es una discusión que también hay que tenerla y hay que atreverse a tenerla, porque finalmente Montecristi sigue siendo una constitución hiperpresidencialista, ¿no? Yo cuando tengo estas discusiones son arduas con los colegas, ¿no? Pero sigue siendo finalmente, ¿no? Es decir, el que pueda cerrarle la llave, obviamente eso no te permite la ley, pero lo puedes hacer, que le cierres la llave a los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo, es decir, haber centralizado finalmente solo en el Estado central, cuenta única del Tesoro, no sé qué, el hecho de que necesites, por ejemplo, 101 votos para poder destituir a un ministro y solo 77 para poder destituir a un fiscal, por ejemplo, ya te determina finalmente que hay una centralización, digamos, del poder, ¿no? Entonces, no sé qué tanto le convenga, digamos, a Noboa cambiar la Constitución, pero creería finalmente que sí es de alta probabilidad para otra vez mantenernos en el juego, digamos, electoral, ¿no? De poder elegir, poder designar, poder votar, mientras más referéndums mejor, etcétera, ¿no? Claro, y en este caso ya aprobado el referéndum, ya teniendo que ir al referéndum por el tema de las bases militares, al final se esquiva la crítica esta que trataba de esquivar además José de la Gasca diciendo es que 3 elecciones no son necesarias, es que no deberíamos gastar ese dinero en preguntarle a la gente, pero el dinero se va a gastar, se convocará para el referéndum, podría introducir ahí el llamado a consulta. De acuerdo, pero además yo soy como muy reacio de poner indicadores económicos cuando hablamos de democracia. Es como, o sea, si hay que ir a elecciones, hay que ir a elecciones. Una democracia finalmente se sostiene eso, en la participación, ¿no? Es decir, hay otras prioridades. ¿Cuál es una mayor prioridad que la democracia? No entiendo finalmente, ¿no? Pero además el llamado a una constituyente yo creo que no hay que dejarlo pasar y no hay que desperdiciarlo pensando en otros estamentos, digamos, ¿no? Es decir, no es el mismo Ecuador del 2008, no somos el mismo Ecuador. ¿Cómo finalmente no nos tenemos que replantear el nuevo acuerdo social? Pero eso es lógico. Pasó una pandemia de por medio, ¿cómo finalmente no tenemos que volver a discutir, verdad? Es decir, yo sí creo que hay que volver, digamos, a plantear un nuevo orden constitucional, es sano hacerlo, y ahí vienen, digamos, los estamentos sociales que deberían participar, ¿no? Es decir, ¿qué constitución necesita el empresariado? ¿Qué constitución necesita la niñez? ¿Qué constitución necesitan los derechos humanos? Vale la pena preguntarse. Creo que es un ejercicio importante independientemente de quién lo convoque, digamos, ¿no? Y hay condumio para discutir en este escenario. Es decir, hablamos de la ligereza con la que se implantan lógicas titulares, esta ligereza o esta liviandad, si se puede, de conceptos, es muy fácilmente acogida por la... yo percibo que en el 2006 estábamos todos muy dispuestos a discutir esto, del 2006 al 2009. Teníamos de alguna manera como sociedad clara cuáles eran las cosas que nos molestaban, más clara y más expandida esta visión de cuáles eran las cosas que nos molestaban y acerca de qué debíamos de discutir alrededor de ellos. Estamos ahí hoy por hoy, tenemos el condumio para poder discutir realmente una reinstitucionalización, por ponerte un ejemplo, cuando la batalla parece ser quien reviste más un discurso muy ligero, muy livianito. O sea, yo creo que condumio hay, no sé si finalmente hay la voluntad de, pero finalmente le beneficia, digamos. Si esto le beneficia al empresariado, creería que sí le beneficia al empresariado. Esto les beneficia a los derechos humanos, sí. Esto le beneficia finalmente a los sindicatos, sí. Esto les beneficia a los estudiantes, sí. Es decir, en momentos de profunda oscuridad, lo que más necesitamos es sentarnos e intentar volvernos a ver a la cara, digamos, ¿no es cierto? Por más onírico que suene. Volver a plantear finalmente cuál es el país que queremos, qué país está sucediendo, que también es algo que no logramos entender. ¿Qué país está sucediendo? Sí, evidentemente los indicadores te lo dicen, un país profundamente violento, yo sé, pero ¿qué otros temas hay, no es cierto? Es decir, hablamos mucho de los sicariatos, etcétera, pero yo me quedo anonadado cuando somos el tercer país en la región con más migración forzosa, de acuerdo al Consejo de Migración Noruega que te decía. 100,000 personas en el 2024 tuvieron que migrar internamente, digamos, ¿no? Entonces, no solo somos un país, digamos, que expulsamos ecuatorianos, sino que también expulsamos locales a otras provincias. Eso tiene una dinámica distinta, eso te cambia la manera de ver las ciudades, las provincias, es decir,
yo sí creo que es el momento finalmente de volverlo a discutir. Que haya la capacidad, no lo sé, pero eso no pasa tampoco por el filtro político. Yo diría que ahí la academia juega un rol fundamental, los gremios juegan un rol fundamental, los sindicatos deberían jugar un rol fundamental. El problema es que regresas a ver y en este tierrero ya no encuentras a nadie. Y ese sí es un problema. Y es que ahí marcó la diferencia, ¿no? En el 2006 todos teníamos claro dónde estaba el enemigo. El enemigo, digamos, en la mentalidad de la gente eran los políticos, los partidos políticos, la partidocracia y el mal funcionamiento de las instituciones. Entonces, cuando nos convocaron a conversar sobre la revisión de estos partidos políticos y la revisión de esta institucionalidad que no funcionaba y la revisión de aquello que estaba en soletas en el Estado, todos dijimos, ok, listo, vamos a conversar. Pero es que ahora ese odio que antes estaba derivado al mal funcionamiento de las instituciones está derivado en el vecino, en el que votó por el otro candidato. Entonces, ¿cómo nos convocamos a la mesa a discutir qué es lo que es bueno para todos? Si para la mitad de la sociedad lo que es bueno para todos es que desaparezca el ajeno, que desaparezca el otro. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que la grieta siempre ha existido, ¿no? Eso de que somos un país polarizado recientemente y que Correa, además de carreteras, inauguró la polarización, eso yo no me lo creo finalmente, porque, perdón, pero finalmente el velasquismo y el antivelasquismo existía, el bucaramismo y el antibucaramismo existía, pero esos no son los clivajes verdaderos, son clivajes finalmente mentirosos. El clivaje desde 1830 siempre ha sido costa-sierra, siempre ha sido importadores-exportadores, siempre ha sido trabajadores y empleadores. Yo concuerdo contigo, porque además yo tampoco me como este cuento del gran acuerdo nacional, porque siempre el que convoca el gran acuerdo nacional te dice, además, el gran acuerdo nacional es con Pedro, Juan y Luis, no con María, no con ella, yo no quiero conversar, ¿no? No hay posibilidad de un gran acuerdo nacional en ese sentido, ¿no? Pero sí creo que... pero en torno a mí. Obviamente, ya mis intereses, pero sí creo finalmente que el momento en que ya tienes un horizonte trazado, que es tener una nueva constitución, ¿verdad? Sí puedes por lo menos finalmente intentar hacer un ensayo de debate finalmente. No de gran acuerdo nacional, de debate, veamos en qué se extrapola, en qué se reduce aquello. Pero finalmente, si ya tienes trazado ese camino, algo hay que hacer y algo hay que aprovechar. No pasarlo finalmente solo por el filtro del interés político. Por eso yo digo, hay actores que deberían activarse finalmente, ¿no? Es decir, ya esos otros estamentos sociales deberían estar discutiendo sobre ello, ¿no? Bien, esperemos que al menos esta realidad tan cruda sea un llamado para despertarse, ¿no? De estos actores, este resorte social que al final no termina por ser una guía de ese desagrado ciudadano y un canalizador para convertir ese desagrado en propuestas y en ideas y en participación. Absolutamente, totalmente de acuerdo. Querido Pedro, te mando un gigante abrazo, hermano. Gracias por la generosidad de tu tiempo siempre. No, gracias por la invitación. Siempre es un gusto verte. Saludos. Un abrazo, hermano. Chao, chao. Bien, hemos estado con los Pedros el día de hoy. Ese era Pedro Donoso, con quien siempre me da mucho gusto conversar, porque es muy ecuánime a la hora de aterrizar los conceptos que propone y los análisis que hace. Luego uno puede estar de acuerdo o no y se puede expresar, como algunos de ustedes lo han hecho en la caja de comentarios, diciendo, óigame, yo me tomo con beneficio de inventario lo que diga Pedro Granja, lo que diga Pedro Donoso, pero lo cierto es que son voces necesarias, las de ambos, y yo siento una gran satisfacción cada vez que converso con los dos invitados que hemos tenido el día de hoy.